Muy bien, protocolos y modelos. Módulo número 3. Los objetivos del módulo. Conocer las reglas que se necesitan para la comunicación. Saber qué son los protocolos. Los suites o grupos de protocolos. Conocer las organizaciones de estándares. Saber acerca de los modelos de referencia. Conocer el encapsulamiento de datos y el acceso a los datos. Las reglas o el reglamento. Aspectos básicos de la comunicación. Las redes pueden variar en tamaño y complejidad y no es solo suficiente tener una conexión. Los dispositivos también deben ponerse de acuerdo de cómo comunicarse. Hay tres elementos. Hay una fuente que es el remitente, un destino que es el receptor y entre ellos hay un canal que es el medio. De allí tenemos a los protocolos de comunicaciones. Así que toda comunicación se rige por protocolos. ¿Qué son los protocolos? Son las reglas que seguirán las comunicaciones. Estas reglas varían en función del protocolo. A la izquierda, el ejemplo de la comunicación entre dos personas y a la derecha, la comunicación entre dos computadoras. Tenemos un origen, source, y un destino, destination. En el medio tenemos el medio de comunicación. Obviamente hay una forma de mandar las señales. Eso se llama transmisión, enviar señales. Y al momento de recibir esas señales sería recepción. Para las personas, el protocolo es, por ejemplo, un idioma. Y el medio es el aire. Y las señales son señales mecánicas que viajan a través del aire, por ejemplo, en forma de sonido. Y en el ejemplo de las computadoras tienen las mismas partes, pero el medio puede ser un cable y las señales pueden ser señales eléctricas que viajan a través de un cable de cobre. Establecimiento de las reglas. Las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación. El ejemplo arriba es un mensaje que no tiene un formato correcto porque hay diferentes idiomas, no está ordenado. Sin embargo, el mensaje de abajo sí se puede entender porque está en un solo idioma y está ordenado. Entonces, el mensaje de abajo sigue o cumple ciertas reglas porque está en un formato correcto y en un lenguaje definido. Los protocolos deben dar cuenta de los siguientes requisitos. Tiene que haber un emisor, un receptor y tengan identidad. Por ejemplo, una dirección. Debe existir un idioma y gramática común, es decir, el emisor y el receptor deben conocer el mismo idioma y gramática. También es importante la velocidad y momento de entrega, que de alguna forma el emisor y el receptor tienen que estar sincronizados, que el receptor sea capaz de entender y procesar los mensajes que le está enviando el emisor. Los requisitos de confirmación de acuse de recibo. Cuando hay una comunicación, generalmente hay un acuse de recibo.
Esto es que el receptor confirma que los mensajes han llegado correctamente. En un ejemplo, la comunicación entre dos personas, el acuse de recibo se da cuando alguien envía un mensaje y hace la pregunta, ¿me entendiste? Y el receptor responde, los mensajes llegaron correctamente y los entendí. Los requisitos de un protocolo de red. Los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos. Primero, codificación de los mensajes. Deben ser convertidos o transformados de alguna forma para que puedan ser enviados correctamente. Eso es codificación. Formato y encapsulamiento del mensaje. ¿De qué forma se enviará el mensaje? Y este mensaje seguirá un proceso de encapsulamiento. El tamaño del mensaje. Si es que es un mensaje muy grande, habría que segmentarlo. Sincronización del mensaje. Esto tiene que ver con el control de flujo. Esto tiene que ver que el emisor y el receptor puedan estar de acuerdo a qué velocidad se envían los mensajes. Opciones de entrega del mensaje. Un protocolo debe tener opciones para entregar un mensaje de 2 o más opciones. No debe haber una sola forma o alternativa. Codificación del mensaje. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. Bueno, acá en el diagrama pueden ver cómo el origen, source, el origen, tiene un mensaje. Pero antes de transmitirlo en el medio de comunicación, antes de transmitirlo por el canal, codifica el mensaje. Antes de transmitirlo, codifica el mensaje. Es una forma, un formato aceptable para ser transmitido. Entonces, se transmiten las señales, viajan por el medio, se reciben y obviamente hay que decodificarlos, el proceso inverso, para que el mensaje pueda entenderse. Formato y encapsulamiento del mensaje. Cuando se envía un mensaje debe utilizar un formato y estructura específicos. Ejemplo, cuando enviamos una carta, en el interior del sobre se encuentra, por ejemplo, la carta. Esta carta tiene un formato, se puede decir un estándar ya definido, donde está el saludo, luego el contenido y finalmente la despedida. De esa forma, ese mensaje se puede entender. Entonces, a la derecha pueden ver un mensaje. Este es un paquete. Este es un mensaje que viaja a través de internet y también tiene un formato, tiene partes, como por ejemplo la IP de origen, source IP address, y la IP de destino, destination IP address. También indica que los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y en el canal que se utilice para entregar el mensaje. Es decir que los formatos varían dependiendo qué tipo de mensaje quieres enviar, por ejemplo, un mensaje de video, de audio, de datos. Y también el formato va a depender del canal por el cual se van a transmitir, por ejemplo, inalámbrico, fibra óptica o cobre. Y acerca del encapsulamiento pueden ver cómo esta carta
tiene que ser encapsulada en un sobre que tiene algunas cabeceras aquí que indican la ciudad y la persona a quien envía, y acá abajo la ciudad y el nombre de quien va a recibir. Este encapsulamiento, que es ingresar esta carta dentro de este sobre, ese es un proceso de encapsulamiento que también se también se cumple en los mensajes que viajan a través de Internet. Y el proceso de encapsulamiento puede ser múltiple, porque esta carta podría ser nuevamente encapsulado, porque podría ingresarse, podría meterse en un sobre más grande con muchas más cartas que van hacia un destino en común. Entonces el proceso de encapsulamiento se da varias veces. Obviamente, para recibir estos mensajes tiene que haber el proceso inverso, que es la desencapsulación, que es el desencapsulamiento. Tamaño del mensaje. Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits. Bueno, antes de que un mensaje ingrese al medio de comunicación, se convierte en bits, y estos bits pueden ser enviados en forma de patrón de luz cuando viajan por fibra óptica. Pueden convertirse en impulsos eléctricos, estos bits, porque viajarán a través de cables de cobre, o pueden ser convertidos en señales electromagnéticas cuando se quiera transmitir una señal inalámbrica. El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje. Bien, la temporización del mensaje. Allí es muy importante este concepto de control de flujo, donde administra la velocidad de transmisión de datos y define cuánta información se puede enviar y a la velocidad que se puede entregar. Por ejemplo, una computadora envía datos a 10 megabits por segundo, pero el destino es una computadora antigua, es una computadora que solo puede manejar datos a 1 megabit por segundo. Entonces el emisor, que trabaja a 10 megabits por segundo, enviará los datos, los mensajes, de forma tan rápida que el destino no los va a poder administrar, no los va a poder manejar, los puede perder o no los puede entender. Entonces tiene que haber ahí un control de flujo, cierta negociación en la que la computadora emisor tenga que trabajar también a 1 megabit por segundo, es decir, la misma velocidad que el destino. Tiempo de espera de respuesta. Administra el tiempo que espera un dispositivo cuando no escucha una respuesta del destino. Es decir, el emisor envía datos, pero el destino tiene que hacer el acuse de recibo. El destino le tiene que decir al emisor: los datos están llegando bien, sigue enviando más datos. Los datos están llegando bien, sigue enviando más datos. Entonces el emisor continúa enviando datos con toda confianza. Pero si el emisor deja de escuchar el acuse de recibo, tiene que haber un tiempo de espera. Por ejemplo, 1 minuto. Si en 1 minuto el emisor no tiene el acuse de recibo del destino, entonces se ha perdido la conexión. Quiere decir que ya no se tiene conexión con el destino. El método de acceso. Pueden haber varias reglas que rijan cuestiones como las colisiones. Esto es cuando más de un dispositivo envía tráfico al mismo tiempo y los mensajes se dañan.
Este es el caso de Ethernet, del Ethernet antiguo, que no utilizaban un switch, sino el Ethernet antiguo trabajaba con un solo cable que compartían todas las computadoras. Y cuando dos computadoras querían transmitir al mismo tiempo, había una colisión. Y tenía que haber un método que haga que solo una de ellas pueda transmitir a la vez para usar el cable o el medio de transmisión. No podían haber varias computadoras usando el mismo medio. Entonces tenían que haber reglas como parte de un protocolo para que cuando hay una colisión se pueda tomar alguna acción. Algunos protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones. Este caso de intentar evitar colisiones es el caso de Wi-Fi 802.11. Wi-Fi tiene un método que trata de evitar esas colisiones. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos inalámbricos están utilizando un medio que es el aire y tratan de evitar que haya colisiones entre las señales que transmiten al aire. Otros protocolos son reactivos y establecen un método de recuperación después de que se produzca la colisión. En este último caso, un método reactivo es el que después de que ocurrió una colisión en el Ethernet antiguo, se pueda establecer un método, ¿no?, de cómo resolver eso. Bueno, opciones de entrega del mensaje. Unidifusión, también llamado en inglés unicast, comunicación 1 a 1. En el dibujo ven un origen, el destino es 1, de 1 a 1. Multidifusión, en inglés multicast, de 1 a muchos, pero no todos. Es decir, de 1 a un grupo, pero no todos. Aquí en el ejemplo, un origen, el destino son 2, pero no todo el grupo. Y difusión, en inglés broadcast, 1 para todos, el origen, y todos reciben el mensaje. Las transmisiones se utilizan en redes IP versión 4. Generalmente estos conceptos se manejan en IP versión 4, pero no para IP versión 6. Más adelante también veremos Anycast como una opción de entrega adicional para IP versión 6. Muy bien, aclaremos esto. Unicast, multicast y broadcast existen en IP versión 4. Pero en IP versión 6 existe unicast, multicast, no existe broadcast, no existe la difusión, pero se agregó un concepto adicional que es Anycast. Esta es pregunta de examen. Anycast funciona para IP versión 6. Bien, acá tenemos el mismo ejemplo. Bien, ahora, ¿qué son protocolos? Los protocolos definen las reglas, se pueden implementar en software, en hardware o ambos. ¿Ok? Los protocolos tienen sus funciones, sus formatos y sus formas de medición. Por ejemplo, hay protocolos de comunicaciones de red que permite cómo es que los dispositivos pueden comunicarse. Pero también hay protocolos de seguridad de redes. Cómo proporcionar, por ejemplo, autenticación, encriptación, integridad. La encriptación es un sinónimo de cifrado.
Entonces hay protocolos también para seguridad. Acá en vez de tabla debería decir protocolos de enrutamiento. Estos protocolos de enrutamiento son los que te permiten elegir la mejor ruta para que un mensaje llegue del origen al destino. Ya saben que los mensajes tienen que viajar por internet alrededor del mundo y deben haber protocolos de enrutamiento para elegir el mejor camino. Detección de servicios. Esto es en la detección automática de dispositivos o servicios. Por ejemplo, cuando un protocolo que cuando conectas tu computadora a una red, hay un protocolo llamado DHCP que te asigna los parámetros IP automáticamente a tu dispositivo para que puedas acceder a la red. Por ejemplo, te asigna la IP, la máscara subred, la puerta de enlace, los servidores DNS y otros datos más de forma automática. Funciones de los protocolos de red. Los dispositivos usan protocolos acordados para comunicarse. Los protocolos pueden tener una o más funciones. Por ejemplo, una de las funciones es el direccionamiento. Hay protocolos que definen el direccionamiento, por ejemplo, una dirección para el emisor, una dirección para el receptor. Así como cada persona tiene una dirección de su hogar para que le pueda llegar un paquete, una carta. Las computadoras y dispositivos tienen direcciones para que puedan ser identificados. La confianza, que la entrega del mensaje sea garantizada. Eso es confianza, que estemos seguros de que el mensaje va a llegar. Tiene que haber unos protocolos que te brinden esa confianza. Que la entrega sea correcta, sea garantizada. Control de flujo, ya lo habíamos visto, que debe haber cierta negociación para que se pueda enviar los datos en una velocidad de forma eficiente, de forma adecuada. La secuenciación es una etiqueta que se le da a cada segmento de datos transmitido. Por ejemplo, tenemos un mensaje largo y para enviarlo a través de la red hay que dividirlo, hay que partir este mensaje en varias partes pequeñas y cada parte le asignamos una etiqueta o un número. Por ejemplo, un mensaje grande lo dividimos en 10, entonces tenemos una numeración del 1 al 10, 10 paquetes que son enviados por la red. Y como hay diferentes caminos para llegar de un origen a un destino, puede ser que lleguen en forma desordenada, pero la secuenciación, esa etiqueta, permite que en el destino pueda reordenarse todo y se pueda comprender el mensaje. Detección de errores. Determina si los datos se dañaron durante la transmisión. Entonces los protocolos también nos tienen que dar un método de detectar errores, que si yo envío un mensaje del origen al destino, el destino tiene que comprobar de alguna forma que el mensaje está completo o que no tenga ningún error. Entonces tiene que haber un método, una forma de detectar errores. Si es que el destino encuentra que el mensaje tiene un error, entonces pide la retransmisión del mensaje. Interfaz de la aplicación. Esto es cuando entre procesos, entre aplicaciones de red, tenga que haber una comunicación. Es decir, cómo una aplicación puede comunicarse con otra. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces hay un protocolo también. Interacción de protocolos.
Las redes requieren del uso de varios protocolos. Y hemos mencionado previamente que hay protocolos para comunicación, para seguridad, protocolos de enrutamiento. Entonces, todos estos protocolos tienen que interactuar de alguna forma, intercambiar información. Entonces, vamos a estudiar cómo es que estos protocolos interactúan. Y cada protocolo tiene su propia función y formato, es decir, el protocolo de comunicaciones tiene su propio formato y funciones. El protocolo de seguridad tiene obviamente un formato distinto y su función es dar seguridad. Entonces es un poco complicado hacer que dos protocolos interactúen. Pero para ello tenemos acá en el gráfico el modelo TCP/IP. Ok, el modelo TCP/IP tiene 4 capas, a diferencia del modelo OSI que tiene 7 capas. Ok, el modelo OSI tiene 7 capas. Pero acá tenemos al modelo TCP/IP que tiene 4 capas. Bien, entonces tenemos acá el modelo OSI a la izquierda y el modelo TCP/IP a la derecha. El modelo OSI tiene 7 capas, de abajo hacia arriba: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Abajo, en inglés, physical, data link, network, transport, session, presentation and application. Bueno, y el equivalente aquí a la derecha, el modelo TCP/IP, donde las dos primeras capas del modelo OSI, la física y la de enlace de datos, se convierten en acceso a la red. La capa de red del modelo OSI es la misma en el modelo TCP/IP, pero adquiere el nombre de Internet. En el modelo OSI la capa de transporte es la misma que en el modelo TCP/IP, también se llama transporte. Y las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, en el modelo TCP/IP se simplifican solo en una, que se le llama aplicación. Bueno, en el modelo TCP/IP, en inglés, Network Access, Internet Transport y Application. ¿Cuáles las ventajas y desventajas que se tienen entre estos dos modelos? Bueno, la ventaja del modelo OSI es que son capas bien específicas que se pueden tratar de manera más ordenada, más específica. Por ejemplo, un protocolo en la capa de presentación es algo más específico, más entendible, porque sabemos que está ubicado exactamente en esa capa y nos evita cierta confusión. El problema del modelo OSI que tiene muchas capas, entonces para hacer ejemplos es un poco complicado. Por eso que se utiliza el modelo TCP/IP, en el que se usa más para los ejemplos, ¿no? Porque simplemente tiene 4 capas, y si quieres hacer un ejemplo, por ejemplo, de encapsulamiento, ya no tienes que hacer un encapsulamiento de 7 capas, sino solamente un encapsulamiento de 4 capas. O si quieres dar ejemplos de protocolos, utilizas el modelo TCP/IP, que solo darás de ejemplo 4 protocolos que permiten una comunicación. Entonces, por eso es que la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer será con el modelo TCP/IP. Hay un modelo de TCP/IP nuevo en que la primera capa, la de abajo, Network Access, que es acceso a la red, se divide en enlace de datos y en física.
como en el modelo OSI, ¿no? Entonces, no se sorprendan si van a ver un modelo TCP/IP con 5 capas, en que la primera capa está dividida en 2. Ok, pero este es, digamos, el modelo que vamos a utilizar para los ejemplos posteriores. Y justamente hablando de ese modelo, acá pueden ver el modelo TCP/IP en el diagrama y bueno, tiene las 4 capas, pero ya nos está indicando qué protocolo funciona en cada una de las capas. Por supuesto hay más protocolos, pero este es un ejemplo de protocolos que se utilizan en cada una de las capas, ¿no? Por ejemplo, en la primera capa, en acceso a la red, tenemos Ethernet. En la capa de Internet tenemos el protocolo IP. En la capa de transporte tenemos el protocolo TCP. Y en la capa de aplicación tenemos el protocolo HTTP. Por supuesto, los protocolos, repito, pueden variar. Por ejemplo, lo más común, aquí arriba, en vez de HTTP, de repente se utiliza FTP. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, en Ethernet, eh, es un protocolo que básicamente se encarga de establecer las reglas para cómo una NIC se comunica con otra NIC, o sea, una tarjeta de red se comunica con otra tarjeta de red en la misma red de área local, dentro de la LAN. El protocolo IP es cuando ya el mensaje sale de la LAN y tiene que entregarse a través de Internet globalmente. Cómo tiene que llegar a su receptor. El protocolo de control de transmisión, o TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión, es la que hace el control de flujo, lo que habíamos hablado, es el que te da la garantía de que los mensajes van a llegar y hace un seguimiento de esas conversaciones, de esas comunicaciones individuales. Ahí también está el secuenciamiento, ¿no? Entonces el protocolo TCP es muy importante y no olviden que en el protocolo IP es el que se llama protocolo de Internet, o en inglés Internet Protocol. Y en la capa superior, en la capa de aplicación, tenemos a HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Básicamente, el que usan las páginas web, donde hay un servidor web que está en Internet y un cliente web que puede estar en tu computadora. El cliente web es un navegador, ¿no? Y obviamente este protocolo define el contenido y el formato. Entonces recuerden que hemos utilizado el modelo TCP/IP con sus 4 capas: acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Y hemos agregado ejemplos de protocolos en cada capa, por ejemplo, en acceso a la red Ethernet, en internet IP, en transporte TCP y en aplicación HTTP. Entonces este ejemplo te dice que si tú ves una página web, interactúan bastantes protocolos. Y una forma de explicar cómo interactúan estos protocolos es usar el modelo TCP/IP, y aquí está el ejemplo. Suites de protocolos son grupos de protocolos, o red de conjuntos de protocolos, grupos o conjuntos de protocolos.
Los protocolos deben poder trabajar con otros protocolos, deben interactuar entre ellos. Suite de protocolos o grupos de protocolos es un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar una función de comunicación. Son conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Los protocolos se ven en términos de capas, capas superiores y capas inferiores. Bueno, allí está el concepto de capas superiores y capas inferiores. Por ejemplo, las capas inferiores se preocupan por mover datos y proporcionar servicios a las capas superiores. Aquí en el ejemplo vamos a ver. Por ejemplo, la capa inferior, que es la de acceso a la red, la que estoy señalando, le tiene que dar un servicio a la capa de Internet, y la capa de Internet de alguna forma le tiene que dar un servicio o alguna información a la capa de transporte, y la capa de transporte le tiene que dar algún servicio e información a la capa de aplicación. Por eso se dice que entre los protocolos deben trabajar en grupo o interactuar, porque la capa inferior siempre le está dando un servicio a la capa superior. Por ejemplo, el protocolo de Internet, el protocolo IP que está en la capa de Internet, tiene un servicio de direccionamiento que le asigna una IP al origen y al destino. Y la capa de transporte, que es la que se encarga de control de flujo, recibe el servicio de direccionamiento de la capa inferior, porque la capa de transporte utilizará esa información IP para cumplir su objetivo. Uno de ellos es el control de flujo. Evolución de los conjuntos de protocolos. Muy bien, acá podemos ver el esquema. Nuevamente las cuatro capas del modelo TCP/IP. Acá abajo tenemos acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Ejemplos. Por ejemplo, en acceso a la red tenemos Ethernet, donde se utiliza cables de cobre, también se utiliza fibra óptica. Pero Ethernet no utiliza tecnología inalámbrica. La que utiliza tecnología inalámbrica es WLAN, que es Wireless LAN, que puede utilizar Wi-Fi, que es el estándar 802.11. También hay un protocolo que se llama ARP, que si tú conoces la dirección IP de una computadora, este protocolo te puede indicar cuál es su dirección MAC. ¿Ok? Y en Internet, en la capa de Internet hay varios protocolos, por ejemplo, IP versión 4, IP versión 6. El ICMP, que es el protocolo que te permite usar, por ejemplo, este comando ping, que te permite hacer pruebas de conectividad. Lo proporcionan ese protocolo ICMP versión 4 e ICMP versión 6. Por ejemplo, tenemos un protocolo de Novel Network, que es el IPX, que da el direccionamiento, pero es en la antigua red de Network, ¿ok? Que utilizaban ese, digamos, un tipo de red propietaria, ¿no? Porque este conjunto de protocolos TCP/IP que tenemos aquí en esta columna es la que generalmente se utiliza a través de Internet. Pero también Apple Talk tenía sus propios protocolos para dar el direccionamiento, el control de flujo, para las aplicaciones, ¿no? Igual ISO también tenía su stack o su grupo de protocolos de comunicación
Pero el que más se utiliza y es el que más progresa, el que no ha quedado en el olvido, es el TCP/IP, en donde pueden acá utilizar, por ejemplo, en transporte, utilizan TCP o UDP. Y en aplicación pueden utilizar HTTP, que es para páginas web, DNS, que es el servicio que puede asignar un nombre a una dirección IP. DHCP, el protocolo que les indiqué que asigna parámetros IP automáticamente a una computadora cuando se conecta a una red. FTP para manejar archivos. ¿No? Entonces acá nos indica que la suite de protocolos de Internet o TCP/IP es el protocolo más común y mantenido por Internet Engineering Task Force, por el Grupo de Trabajo de Ingeniería para Internet, IETF. Es el que más se usa y el más común. Pero ya habíamos indicado que OSI, interconexión de sistemas abiertos, tenía sus propios protocolos que no se están utilizando, pero era mantenido por, obviamente, la Organización Internacional de Normalización, que es ISO, y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es UIT. Y AppleTalk, que tenía también sus protocolos de su propia red de comunicaciones, al mismo tiempo que Novel Network, que antes de que se popularizara el TCP/IP, cada marca tenía sus protocolos para comunicar sus dispositivos. ¿Okay? De alguna forma, para que exista mayor comunicación, mayor compatibilidad, todos tienen que apegarse más a TCP/IP. Bien, ejemplo de protocolo TCP/IP. Bueno, acá tienen nuevamente el ejemplo, las 4 capas del modelo TCP/IP, acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Ejemplos en acceso a la red Ethernet, en internet IP, en transporte TCP y en aplicación HTTP. Es el ejemplo cuando un cliente accede a una página web. Todos los protocolos que se utilizan. Bien, la suite de protocolos TCP/IP. TCP/IP es un conjunto de protocolos. Este conjunto de protocolos es abierto y estándar y está gratuito para el público y lo puede utilizar cualquier proveedor. Es decir, lo instalas gratis en tu computadora. Y si compras una computadora, ya tienes el protocolo instalado. Un protocolo basado en estándares es un proceso que recibió el aval del sector de redes y fue aprobado por una organización de estandarización. Entonces, por ejemplo, ISO es una organización de estandarización que es una de las que tiene que aceptar que TCP/IP pueda funcionar y que pueda ser usado, al igual que ITU, ¿no? Y otras organizaciones que desarrollan y permiten estos protocolos. Bueno, nuevamente tienen las 4 capas del modelo TCP/IP, acceso a la red, internet, transporte y aplicación, y todas las opciones que hay de protocolos en cada una de las capas. En acceso a la red, ya ARP, Ethernet, WLAN, que es el inalámbrico. En Internet, IPv4, IPv6, NAT, que es un método para ahorrar direcciones IP versión 4 que se están acabando. De mensajería o control es el ICMP en versión 4, versión 6, que
Les permite hacer pruebas de conectividad con los comandos, por ejemplo, ping o traceroute o tracer. Los protocolos de enrutamiento que permiten elegir el mejor camino entre un origen y un destino. Por ejemplo, los protocolos OSPF, IGRP, BGP. En la capa de transporte hay TCP y UDP. Por ejemplo, en TCP se le conoce que es un protocolo orientado a la conexión, y en UDP es un protocolo que no está orientado a la conexión. El ejemplo que siempre se usa es la transmisión de video. Cuando se transmite un video, se utiliza, por ejemplo, el protocolo UDP, que no está orientado a la conexión, porque cuando vemos un video, si se pierden algunos datos en el camino y estamos viendo el video en vivo y en directo, ya no importa recuperar esos datos perdidos, porque tal vez causaron un pequeño defecto en la imagen, tal vez causaron que por un pequeño lapso de tiempo la imagen se distorsionara. Pero ya no es necesario recuperar esos datos perdidos. Simplemente lo importante es que la transmisión del video continúe. Pero cuando se utiliza el protocolo TCP, que es orientado a la conexión, por ejemplo, cuando vas a ver una página web. Si algún dato se pierde en el camino, ese dato hay que pedir que se vuelva a transmitir, ese mensaje hay que pedir que se vuelva a retransmitir para que podamos tener los mensajes completos, ya que si vamos a ver una imagen o un texto, queremos tenerlo completo e íntegro. Entonces ahí sí se utiliza protocolo TCP. Bueno, y en la capa de aplicación tenemos bastantes, por ejemplo, HTTP, HTTPS y REST, que son las que se utilizan en página web. El FTP, SFTP y TFTP para transferir archivos. Email, SMTP, POP3 e IMAP. Por ejemplo, el protocolo SMTP sirve para cuando envías un correo electrónico desde tu computadora, desde el cliente, hasta un servidor de correo electrónico. El protocolo SMTP también sirve para que entre servidores de correo electrónico puedan compartir la información. Pero cuando queremos recibir un correo electrónico, allí sí vamos a utilizar o POP3 o IMAP, uno de esos dos, para recibir. Configuración de host, el DHCP en versión 4, versión 6 y Slack, que son lo que habíamos indicado cuando te conectas a una red, cómo recibes los parámetros de IP automáticamente. Que ya no tienes que configurar manualmente tu dirección IP, tu dirección IP versión 6, el DNS, sino que estos métodos permiten que automáticamente se te asignen los parámetros IP y puedas utilizar la red correctamente. Y un servicio que es de nombres de dominio, que les había indicado que DNS hace que se le pueda asignar un nombre a una dirección IP. Bueno, proceso de comunicación TCP/IP. Un servidor web encapsulado y enviando una página web a un cliente. Bien, entonces aquí el proceso, vamos a definirlo claramente, es cuando un servidor web quiere mostrar una página a un cliente. Acá tienen a la izquierda el servidor web y a la derecha el cliente. Entonces el servidor web utiliza HTTP,
que está aquí, que tiene los datos, HTTP, que tiene aquí los datos, y estos datos están en la capa de aplicación, en la capa superior del modelo TCP/IP. Luego, esos datos son encapsulados en la capa de transporte y se le agrega una cabecera que se llama TCP. Esa cabecera TCP hace que los datos de la capa de aplicación sean encapsulados y se le agrega la cabecera de la capa de transporte. Luego, este segmento, así se le llama, este segmento es nuevamente encapsulado en la capa de Internet y se le agrega esta cabecera IP. Y este paquete, así se le llama, en la capa de Internet se le llama paquete. Este paquete es encapsulado nuevamente por la capa de acceso a la red y se le agrega este encabezado de Ethernet. Agrega una secuencia de verificación de la trama para ver si hay errores allí. Entonces Ethernet no solamente agrega encabezado, sino acá una pequeña verificación de datos. Entonces ya se termina el proceso de encapsulación. Lo que hay que recordar para repetir y tenerlo claro es que en la capa de aplicación esto se llama dato. Se llama dato. Cuando es encapsulado se le agrega la cabecera de TCP, del protocolo TCP. Y como pueden ver, esto se llama segmento. Luego se encapsula nuevamente esto, se le agrega la cabecera del protocolo IP y a eso se le llama paquete, porque ya está en la capa de Internet. Y cuando a eso se le encapsula nuevamente y se le agrega la cabecera de Ethernet y se le agrega la secuencia de verificación de trama, a todo eso se le llama trama, que acá en inglés está como frame. Entonces, una vez que se ha realizado este proceso de encapsulación, se envían los datos a través de la red. Obviamente, el cliente que recibe todos estos datos en forma de bits tiene que realizar el proceso de desencapsulación. Tiene que quitar la cabecera de Ethernet, quitar la secuencia de verificación de trama, luego tiene que quitar la cabecera de IP, luego tiene que quitar la cabecera de TCP. A todo ese proceso se le llama desencapsulación y finalmente solo se queda con los datos, que es lo que te va a mostrar en la página web. Organizaciones estándares. Bueno, estas organizaciones son las que aceptan el uso de los protocolos. Por ejemplo, la IEEE, IETF, IANA, ICANN, ITU, TIA. IEEE, que tiene bastantes estándares de comunicación. IETF, que es el grupo de trabajo de ingeniería por Internet. La IANA, que es la autoridad que asigna números en Internet, las direcciones IP, ya sea en IP versión 4 o IP versión 6. ICANN, que es la corporación de Internet para asignar números y nombres en Internet, también asigna nombres. ITU,
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que define varios estándares. TIA es la Asociación de Industria de las Telecomunicaciones. ¿Qué hacen? Permiten la interoperabilidad, permiten la competencia, que existan las empresas que puedan competir. También permiten que haya vendedores de forma neutral, es decir, que no solamente haya un protocolo que lo utilice una sola marca, sino que los protocolos puedan ser utilizados por todas las marcas. Son organizaciones sin fines de lucro, es decir, no están vendiendo nada, están como regulando las comunicaciones y se establecen para desarrollar y promover las normas abiertas. Bueno, normas son reglas, reglas son protocolos. En otras palabras, difundir el uso de los protocolos de forma libre, gratuita y abierta. Organizaciones de estándares, estándares en Internet. Por ejemplo, Internet Society, la sociedad de Internet, y ISOC, que tiene sociedad de Internet, ISOC, promueve el desarrollo y la evolución abierta del uso de Internet en todo el mundo. O sea, que se utilice de forma global y gratuita, de forma abierta. Luego tenemos Internet Architecture Board, IAB, que en español es Consejo de Arquitectura de Internet. IAB administra y desarrolla de forma general los estándares en Internet. Entonces ya van desarrollando estándares. Entonces vean la jerarquía, primero está la sociedad de Internet, luego el Consejo de Arquitectura de Internet. Y hay dos opciones, entonces, en el caso de a la izquierda tiene IETF, que es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, desarrolla y actualiza y mantiene tecnologías de Internet y de TCP/IP. Y al otro lado tienen la IRTF, Grupo de Trabajo de Investigación de Internet. Está enfocado en la investigación a largo plazo en relación con los protocolos de Internet y TCP/IP. Entonces, la IETF básicamente desarrolla y actualiza la tecnología actual. La tecnología actual está en constante desarrollo y actualización. Pero la IRTF, la R es de Research, de investigación, en la que está enfocándose a largo plazo qué podría suceder en el futuro, qué protocolo podría funcionar mejor en el futuro. Se está tratando de desarrollar, de ver, de hacer pruebas, pero no se está usando actualmente. Se está pensando a largo plazo. Bien, tenemos más estándares de Internet. Por ejemplo, IANA, que trabaja con ICANN. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números es ICANN, con base en los Estados Unidos. Coordina la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y la asignación de otra información utilizada por los protocolos TCP/IP. Y la Autoridad de Números Asignados de Internet, IANA, administra la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de los protocolos para la ICANN. Entonces, básicamente, IANA trabaja junto con ICANN. Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica. La IEEE, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, es una organización de ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica.
dedicada a avanzar en innovar en tecnología y elaborar estándares en una amplia gama de sectores, en energía, en salud, en telecomunicaciones, en redes, etc. También tenemos la EIA, la Asociación de Industrias Electrónicas. Se le conoce por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores, los racks, que se utilizan para montar equipos. TIA o TIA, Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones, tienen estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP y comunicaciones satelitales. También ITU es el sector de normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dentro de ITU, hay una T, que es el sector de normalización especialista en telecomunicaciones, que son estándares para la compresión de video, televisión de protocolo de Internet, lo que es IPTV, comunicaciones de banda ancha. Los modelos de referencia. Bien, tenemos los modelos de referencia. A la izquierda el modelo OSI, a la derecha el modelo TCP/IP. A la izquierda las 7 capas del modelo OSI, de abajo hacia arriba: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. A la derecha el equivalente en el modelo TCP/IP. Física y enlace de datos se convierten en acceso a la red. Red se convierte en internet. Transporte sigue siendo transporte. Y sesión, presentación y aplicación se convierten en una sola, que es aplicación. Al medio, los protocolos de ejemplo que se utilizan en las diferentes capas. Tienen el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, que es el modelo OSI, y tienen el modelo de referencia TCP/IP. Bueno, beneficios de usar el modelo en capas. ¿Por qué lo tenemos en capas? Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan. También fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten en otras capas superiores e inferiores. O sea que si tú desarrollas un protocolo en la capa de Internet, no afecta a otras capas. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red. Entonces, estas son las ventajas que tienen el uso de estos modelos de referencia que se usan y se dividen por capas. Por ejemplo, el modelo de referencia OSI, la capa física, que es la más baja, describe los medios, ¿no? Puede ser fibra óptica, cobre, puede ser señales inalámbricas. Por supuesto que ve otras partes del hardware, también de la parte física. Enlace de datos, describe el método para intercambiar los marcos de datos entre dispositivos que acceden a un medio en común. En otras palabras, cuando varios dispositivos acceden a un medio, tiene que haber cierto protocolo, cierto método, ¿no? Como habíamos indicado antes, para evadir colisiones, para administrar ese hecho de que compartan un medio. La red proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red. Bueno, aquí hay ya la parte de direccionamiento, la parte de cómo los datos van a viajar por internet.
Transporte define los servicios para segmentar, transferir, reensamblar los datos. En este caso, cómo segmentar es esta parte del secuenciamiento, cómo divides un mensaje en varias partes, cómo lo transfieres, a qué velocidad, si hay acuse de recibo, el control de flujo. La capa de sesión administra el intercambio de datos, ¿no? O sea, administra básicamente sesiones. Presentación proporciona una representación común de los datos, ¿no? Cómo tú presentas un dato, en qué formato se encuentra el dato, ¿no? La capa superior, la de aplicación, contiene protocolos para comunicación de proceso a proceso. Entonces la capa de aplicación es la que básicamente interactúa con un humano o con otra aplicación. Pero habíamos indicado que el modelo de referencia TCP/IP solo tiene 4 capas: el acceso a la red, tiene todo lo que es hardware, los medios de transmisión, fibra óptica, cobre, inalámbrico, internet, que determina el mejor camino para enviar un mensaje a través de internet, a través del mundo, la capa de transporte, que tiene las mismas funciones que en el modelo OSI, que es el control de flujo, el secuenciamiento, la segmentación. Aplicación, como habíamos indicado, que ya representa los datos para el usuario, es la que interactúa con un humano, o como indicábamos, también puede interactuar con otra aplicación. Bueno, y ahí tenemos la comparación de los dos modelos: a la izquierda OSI, a la derecha TCP/IP, la equivalencia de las capas, encapsulamiento de datos. Es importante la segmentación del mensaje. ¿Qué es segmentación? Dividir los mensajes en unidades más pequeñas. Y también hay un proceso de multiplexación. Es el proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazarlos juntos. Entonces es muy importante la segmentación. Esto permite aumentar la velocidad. Se pueden enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin atar un enlace de comunicaciones. Es decir, la segmentación aumenta la velocidad. También la eficiencia. Solo los segmentos que no llegan al destino necesitan ser retransmitidos, no todo el flujo de datos. Es decir, si divido un mensaje en 1000 partes y se pierde la parte número 100, solo se retransmite esa parte, no todo. Secuenciación. Es el proceso de numerar los segmentos para que el mensaje pueda volver a reensamblarse o ensamblarse en el destino. TCP es un protocolo que está en la capa de transporte y es responsable de secuenciar los segmentos individuales. Es decir, vean cómo un usuario, un cliente envía un mensaje segmentado. Cada segmento tiene una secuenciación que en el ejemplo es un número. Otro cliente envía también un mensaje segmentado. Como ya sabemos que hay muchos caminos para llegar a un destino, puede ser que estos segmentos lleguen en un orden distinto. Entonces el servidor, al recibir estos segmentos, va a poder reordenarlos en una secuencia según la numeración. Va a poder ensamblar el mensaje completo. Unidades de datos de protocolo, o lo que se llama PDU. Es muy simple esto del PDU. El PDU, en cada etapa del proceso, un PDU tiene un nombre distinto. Repito, dentro de este modelo de referencia, ¿no? Acá tienen
el modelo TCP/IP. Tienen la capa de aplicación, tienen la capa de transporte, tienen la capa de internet y tienen acá la capa de acceso a la red. Entonces, en cada capa, en cada etapa del proceso, la unidad de datos de protocolo, que es el PDU, tiene un nombre distinto. En la capa de aplicación, el PDU se llama dato. En la capa de transporte, el PDU se llama segmento. En la capa de internet, el PDU se llama paquete. En la capa de acceso a la red, se puede dividir en dos, en enlace de datos y en física, así como en el modelo OSI. Y en la capa de enlace de datos se llama trama, en inglés frame. Y en la capa física se le llama bits, porque por un medio físico ya viajan como bits. Y ahí está el proceso de encapsulamiento. También vean cómo un usuario envía un correo electrónico. Aquí está un rectángulo de color blanco. Este correo electrónico hay que segmentarlo, hay que dividirlo en partes y se hace el encapsulamiento agregándole la cabecera de la capa de transporte. Y cuando se le agrega la cabecera de la capa de transporte, ya no se llama datos, se llama, entonces esto es un segmento. El PDU se llama segmento. Luego, este segmento pasa a la capa de internet, se le agrega la cabecera de internet y ahora este PDU se llama paquete. Se encapsuló y ahora se llama paquete. Este paquete se encapsula, se le agrega la cabecera de por ejemplo, de la capa de enlace de datos y también se le agrega secuencia de verificación de datos y a eso se le llama trama. Y finalmente esa trama se envía por el medio a través de bits, que ya es en la capa física. Entonces, como les dije, no se sorprendan si ven el modelo TCP/IP de 5 capas, en la que del acceso a la red se ha dividido en enlace de datos y en física. ¿Ok? Ejemplo de encapsulamiento es el ejemplo que ya habíamos visto. Los datos que muestran una página web, se le agrega el encabezado de la capa de transporte, que puede ser protocolo TCP, a eso se le llama segmento. Luego a ese segmento se le encapsula, se le agrega la cabecera de la capa de internet, que es por ejemplo el protocolo IP. Entonces a eso se le llama paquete. A ese paquete se le encapsula y se le agrega la cabecera de Ethernet y la secuencia de verificación, y a eso se le llama trama. Luego esa trama se envía por un medio a través de bits. Obviamente hay que hacer el desencapsulamiento, el proceso inverso, que una vez que se recibe como bits, quitamos la cabecera de Ethernet y quitamos esa secuencia de verificación y solamente queda el paquete. A ese paquete le quitamos la cabecera de la capa de internet, que en este caso es el protocolo IP. Quitamos esa cabecera y queda el segmento. Al segmento le quitamos la cabecera del protocolo TCP, le quitamos la cabecera de la capa de transporte y quedan los datos. Esos datos son visualizados ya.
Entonces el proceso inverso. Acceso a datos. Las direcciones de red. Tanto el enlace de datos, es Data Link, la capa 2 en el modelo OSI, como las capas de red, la capa 3 en el modelo OSI, utilizan direccionamiento para entregar datos desde origen al destino. Las direcciones de origen y destino en la capa de red, recuerden la capa 3 del modelo OSI, son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sean en la misma red o en una red remota. Las direcciones de origen y destino en la capa de enlace de datos, la capa 2 del modelo OSI, son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de red a otra en la misma red. Entonces, dos cosas importantes. Cuando hablamos de la capa 3 del modelo OSI, hablamos de que es un paquete, el PDU es un paquete, y hay un direccionamiento que trabaja en redes, en la misma red y en redes lejanas a nivel mundial. Y las direcciones de la capa 2 del modelo OSI y en direcciones de la capa 2 del modelo OSI de enlace de datos, trabaja en la red local, en la misma red. Acá tienen las capas de los modelos de referencia. En la física te habla de bits y sincronización. Data link de enlace de datos, direcciones físicas, así se les llama en esa capa. En red, en la capa de red, direcciones lógicas, así se les llaman las direcciones en la capa de red, direcciones lógicas. En transporte se usan número de puertos o número de procesos o número de puertos, y en capas superiores se codifican los datos para las aplicaciones. Bueno, en la capa 3 del modelo OSI, que es la capa de red, se le llama direcciones lógicas. Y son las direcciones IP. Por eso se le llama, al PDU se le llama, en la capa 3 se le llama paquete. Y por eso se les dice paquetes IP. Hay una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. En el ejemplo ven el origen, que es este cliente, con una IP 192.168.1.110, y el destino, este servidor, con una IP 172.16.1.99. Tienen direcciones IP o llamadas también direcciones lógicas. Entonces, en el encabezado que se le da en la capa 3, tiene que ir la IP de origen y la IP de destino, en el encabezado que se le agrega en la capa 3. Bueno, en un paquete de IP tiene una parte de red, que se le llama así en IP versión 4, o prefijo en IP versión 6. Es la sección más a la izquierda. Repito, la parte de red para IP versión 4 o prefijo para IP versión 6 es la sección más a la izquierda. Cada LAN o WAN tendrá la misma porción de red. Por ejemplo, en esta dirección IP 192.168.1.110 podría ser la parte de red los tres primeros octetos 192.168.1. Pero también hay otra, es la parte del host en IP versión 4 o ID de interfaz para IP versión 6. Es la parte restante que está más hacia la derecha. Por ejemplo, la parte de host para IP versión 4 en este ejemplo es el 110.
Dispositivos en la misma red. Por ejemplo, aquí ven dos dispositivos en la misma red. Este cliente 192.168.1.110 y este servidor que está en la misma red LAN 192.168.1.9. Tienen el mismo número en la porción de red. La porción de red es la que está más a la izquierda, que podría ser 192.168.1 para la PC del cliente, y para el servidor FTP que está en la misma red también 192.168.1. Y la porción de host que está más a la derecha para la PC sería 110 y para el servidor el 9. Bueno, ahora veamos las direcciones de la capa de enlace de datos. Recuerden que la capa de enlace de datos es la capa 2 del modelo OSI. Entonces, cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, si hablamos de Ethernet, estamos hablando de la capa 2 del modelo OSI, el marco de enlace de datos utilizará las direcciones MAC, real de la NIC de destino, dirección MAC. Entonces, en capa 3 eran direcciones lógicas que sabemos se utilizan IP versión 4 o IP versión 6, pero en capa 2, que es la de enlace de datos, se utiliza un protocolo, por ejemplo, Ethernet, que utiliza direcciones MAC. Las direcciones MAC están integradas físicamente en la NIC Ethernet y son direcciones locales. Bueno, pueden ver acá en la PC1 tiene una dirección MAC y el servidor también tiene una dirección MAC. La dirección MAC de origen será la del iniciador del enlace y la dirección MAC de destino siempre estará en el mismo enlace que el origen. Bueno, obviamente hay una dirección MAC de origen y una MAC de destino. Entonces, pueden ver acá cómo aquí tienen el esquema, el segmento de la capa de transporte tiene que ser encapsulado por la capa 3 y se le agrega este encabezado de la capa 3 que sería un encabezado IP que incluye la dirección de origen y la dirección de destino. La dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Luego eso, como sabemos, sería ahora un paquete. Ese paquete que está en la capa 3 pasa a la capa 2 y será encapsulado. En la capa 2 se le agrega una cabecera de capa 2, que sería, por ejemplo, el protocolo Ethernet, que agrega una cabecera Ethernet, que agrega una dirección MAC de destino y una dirección MAC de origen. Y eso se convierte todo en una trama o en inglés frame. Bueno, pregunta, ¿qué sucede cuando el destino real no está en la misma LAN y es remoto? Bien, ejemplo, tenemos una PC aquí en una red LAN, la PC1, quiere comunicarse con el servidor web, pero que está en otra LAN. ¿Okay? Está en otra LAN, está en una red remota o lejana. Entonces, ¿qué sucede cuando PC1 intenta llegar al servidor web? PC1 quiere llegar al otro extremo, que es el servidor web, y están en redes LAN distintas, redes LAN lejanas. Esto afecta a las capas de enlace de datos y de red. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué pasa en ese caso? Entonces vean acá el encabezado de la capa 3, el encabezado IP, tiene como origen 192.168.1.110. 192.168.1.110, la IP de la PC1. Y lógicamente, la dirección IP de destino será la del servidor web, 172.16.1.99.
172.16.1.99. Muy bien. Eso está perfecto porque estamos hablando del encabezado de capa 3. La IP de la PC1 como origen y la IP del servidor web como destino. Vayamos a ver el encabezado de la capa 2, el encabezado de Ethernet. El origen, lógicamente, es esta dirección A, que es una dirección MAC de la PC1. Ok, dirección MAC de la PC1, correcto. Es la MAC de origen. Pero la MAC de destino no es la MAC del servidor web. Es la MAC de la puerta de enlace de la PC1. ¿Quién es la puerta de enlace de la PC1? Este router 1, R1, quien es el que le da acceso a Internet. Ok, repito. Si bien es cierto, para el encabezado de capa 3, la IP de origen es la IP de PC1 y la IP de destino es la IP del servidor, para el encabezado de capa 2, la MAC de origen es la MAC de la PC1 y la MAC de destino no es la MAC del servidor web, sino es la MAC de la puerta de enlace. ¿Por qué? Simplemente porque la capa 2 del modelo OSI, o en este caso el protocolo Ethernet, solo tiene relevancia en la red local. Solo tiene relevancia en la red local. Función de las direcciones de la capa de red. Puede conectar redes diferentes. Ya saben, la PC1 tiene una IP que está en otra red distinta o en una LAN distinta y lejana. Puede conectar redes remotas diferentes. Es la función de la capa de red. Recuerden la capa 3 del modelo OSI, este encabezado IP. Pero, ¿qué rol cumplen las direcciones de la capa de enlace de datos, que es la capa 2 del modelo OSI enlace de datos? Como habíamos indicado previamente, la capa 2, la capa de enlace de datos, solo tiene relevancia en la red LAN. Por eso, aunque PC1 quiera comunicarse con el servidor web que está lejano, la capa 2, en este caso el protocolo Ethernet, solo tiene relevancia en la red LAN. Por eso la dirección MAC de origen, la dirección de capa 2 de origen, será la dirección de PC1 y la dirección de destino se queda ahí en la red LAN en la MAC de la puerta de enlace de PC1. Por eso dice que el direccionamiento de enlace de datos es un direccionamiento local. Por eso, en origen es la dirección MAC de la PC1 y el destino es la dirección MAC del router R1, que es la puerta de enlace de PC1. Entonces no se olviden, para el direccionamiento MAC, que es el direccionamiento de la capa 2 del modelo OSI, el origen será la MAC de la PC1 y el destino será la dirección MAC del primer router, que es Default Gateway, que es la puerta de enlace por defecto. Pero una vez que se pase este router, una vez que pasemos este salto, por eso dice MAC del segundo salto, la MAC de origen es la interfaz del router, la interfaz que ya está saliendo del router, y la MAC del destino es la MAC del router vecino, del siguiente. Entonces en capa 3 se mantienen las IPs en capa 3
Pero en capa 2 van cambiando, porque son distintas direcciones MAC que tienen relevancia solo en las redes locales. En el último paso, ya pasando a este router que quiere comunicarse con el servidor, también habrá direcciones MAC diferentes. La de origen será la de esta interfaz del router y la MAC de destino será la dirección MAC del servidor. Pero por el color pueden ver que siempre serán distintas porque solo tienen relevancia en las redes locales. Pero el paquete no se modifica, ya saben que el paquete es en la capa 3, este paquete de color morado no se modifica, sigue trabajando con la dirección IP de origen que es la del cliente y la dirección IP de destino que es el servidor. Y sigue siendo el mismo ya que es global. Bueno, aquí un resumen de lo que hemos aprendido, qué son reglas, qué son protocolos, qué son suites de protocolos, qué son organizaciones estándares, los modelos de referencia, el encapsulamiento, el acceso a los datos. Muchas gracias, amigos.